Doctora Erika Zulay Moreno Bueno, me encuentro en una celda del convento franciscano en donde se reunió en 1828 la gran convención de Ocaña que echó al traste el sueño bolivariano del imperio latinoamericano creado por Bolívar. A mi fondo podemos observar un dibujo de un velero hecho posiblemente por un fraile de estos franciscanos que llegaron y añoraron a su tierra española y dejó allí esa marca de ese velero que fue descubierto en la pared en la reforma que se hizo acá en 1998. Esta es, adicionalmente, esta celda, la sede de la Academia de Historia de Ocaña, lugar en donde se piensa y se escribe la revista Acaritama. Hoy vamos a hablar de revistas. Esta revista Acaritama comienza a circular el 9 de junio de 1935. Tiene 80 años de estar circulando y se convierte así en una de las más viejas revistas de su tipo del mundo, congregando, como las otras revistas de las cuales hablaremos, unos grupos de intelectuales que tienen un lenguaje común, o por lo menos lo buscan. Las revistas, con el periódico y con el libro, son elementos impresos supremamente importantes. La revista es el intermedio temporal entre el periódico y el libro. El periódico es más efímero. El periódico congrega a su alrededor a una serie de periodistas, por lo general anónimos, porque escriben la noticia, escriben lo cotidiano, escriben para la redacción. En tanto, en la revista, cada columnista tiene un nombre propio. Quiere dejar una huella estilística, literaria o de opinión. Por eso la prefieren. El libro, a su vez, es un ejercicio individual. La revista ofrece adicionalmente unas posibilidades de diseño, de fotografía, de papel que la hacen preferible a los periódicos y a los libros en muchas ocasiones. Para coleccionar un periódico se requiere unos estantes de hemeroteca. La revista no, los estantes mismos de los libros sirven. Esta revista Acaritama, creada, como les decía, en 1935, está hoy dirigida por Luis Eduardo Páez García y ha sido testimonio de la historia colombiana con todos sus avatares. Aquí se ha visto las tres historias que generalmente se congregan: esa historia conservadora, esa historia liberal, esa historia socialista, que son las historias con el criterio que puede dominar en cada época. Y ha buscado, como lo buscan actualmente, la verdad histórica, que ninguna de estas tres vertientes la tiene, porque muchas veces se inclinan hacia la defensa fanática a ultranza de cada una de sus teorías. Por eso se ha tratado de buscar unos consensos entre esos extremos radicales de la historia. Pero de las revistas que vamos a hablar hoy, tienen como finalidad hablar más adelante del mito que crea la revista Mito, creada en 1955 por Jorge Gaitán Durán y por Hernando Valencia. Las revistas de las que estamos hablando tienen también una particularidad: congregan en su entorno grupos de intelectuales que marcan la pauta en la poesía, en la prosa, en el ensayo, e incursionan en la política, en la filosofía
y en la economía, y generalmente se convierten en movimientos que dan muchísima influencia en los gobiernos en los cuales tienen influencia. Tenemos diferentes tipos de revistas. Aquí hablaremos, por ejemplo, de la revista Los Contemporáneos. En junio de 1928 surge la revista mexicana Los Contemporáneos, que tiene una duración efímera hasta 1931, pero alcanza 43 números en las cuales participan poetas que le dan la apertura a la modernidad, como Carlos Pellicer, como Salvador Novo, como José Gorostiza, que es tal vez uno de sus mayores exponentes. También colaboran en la revista artistas plásticos como Diego Rivera, como Rufino Tamayo, pero también como Picasso y Dalí, y poetas latinoamericanos como Huidobro, Neruda y Borges. Sus directores son Jaime Torres, Bernardo Ortiz, Enrique González y Bernardo Gastelum. Tenemos otra revista, la revista Sur. Surge en 1931 en Argentina. Como empresa editorial y como revista, pero también como movimiento fundado y dirigido por Victoria Ocampo. El consejo editorial fue extranjero de muy altos quilates literarios: La Rochelle, Leo Ferrero, Waldo Frank, Pedro Enrique Sureña, José Ortega y Gasset. En su consejo de redacción estaba Jorge Luis Borges, Burlich, Girondo, Alfredo González, María Rosa Oliver y Guillermo de la Torre. La revista llega hasta el número 371 en 1992, durando 26 años en circulación, y fue uno de los más importantes espacios para el modernismo y la polémica artística y literaria, de gran impacto en los círculos intelectuales de entonces. Fue abiertamente antinazi, antifascista, antifranquista, igualmente antiperonista y antipopulista. Por esa razón, a Victoria la mete Perón durante 28 días, a sus 63 años, en la cárcel del Buen Pastor, junto a delincuentes mujeres y prostitutas. La acusaron de tener armas en su casa. Borges colaboró en ella, Casares, Bianco, Fran, una serie de artistas y de escritores verdaderamente importantes. Hay que tener en cuenta que en estas revistas, estos grupos de intelectuales marcaban la pauta, generalmente iban en contra de los cánones normales y tradicionales de la poesía y trabajaban mucho el versolibrismo y aspectos que la gente de entonces no quería comprender. Por eso a los contemporáneos muchos los llamaron como banda vociferante, como banda borracha de bilis, amarga ambrosía de los sentidos, los llamó inclusive Octavio Paz. Finalmente, la revista Orígenes, que sale en 1944 en La Habana, fue fundada por Mariano Lozano y Lezama, que perdurará hasta 1956, alcanzando el número 40. Allí en Cuba se congregan intelectuales de diferentes partes del mundo, entre ellos Alfredo Lozano, José Lizama Lima, José Rodríguez Feo, y sus páginas se especializan en literatura y crítica literaria. Publicaba exclusivamente artículos inéditos de columnistas cubanos como Virgilio Piñera y otros literatos, y artistas también extranjeros. La circulación era mes tras mes. Fue dirigida por José Lizama Lima y llegó hasta el número 34. Allí se separa José Lizama y se dio impulso a la modernidad en Cuba. Sur es la revista que muere prácticamente con la muerte de su fundadora,
Victoria Ocampo. Igualmente pasa con las otras revistas. Cuando sus fundadores, sus creadores, los que le meten el hombro, fallecen o se separan, cuando otros quieren levantar las banderas, ya no lo pueden hacer de la forma como ha venido manejándose. Por eso, puntualizando, quiero finalizar diciendo que la revista Caritama, nacida en 1935, puede equipararse, aunque sin el auge, sin la promoción de Sur, de Orígenes, de Contemporáneos y de Mito, con una de las revistas importantes para el continente latinoamericano.